En el corazón de un convento carmelita del siglo XVI, donde el silencio se entretejía con las plegarias eternas, una mujer extraordinaria elevaba su alma hacia lo divino, de una manera que aún hoy nos invita a cuestionar nuestra propia fe. Imagina por un instante, ¿qué secreto podría haber desvelado Santa Teresa de Jesús, esa mística ardiente y doctora de la Iglesia, para que cada celebración eucarística se convirtiera en un portal vivo hacia la eternidad? No era un ritual vacío, ni una devoción pasajera, sino una transformación radical del espíritu, un abrazo con el amor encarnado que la impulsaba a vivir como si el cielo descendiera a su encuentro. Hoy, en esta reflexión inspirada en su legado, exploraremos cómo ella, con una humildad profunda, preparaba su ser para recibir al Señor en la Eucaristía, no como un deber, sino como el anhelo más puro del corazón. Suscribirte a este espacio de oración te permitirá sumergirte en más perlas de sabiduría teresiana, donde la fe se enciende como una llama inextinguible. Piensa en aquellas mañanas invernales en el convento de San José, cuando el alba apenas rozaba las paredes de piedra. Santa Teresa se despertaba con un fuego interior que no provenía de visiones espectaculares, sino de esa escucha atenta al espíritu que solo las almas purificadas conocen. No era orgullo ni ilusión, era la certeza de quien ha aprendido a percibir la voz de Dios en la quietud. Para acoger su visita en la Eucaristía, ese misterio sublime donde el pan y el vino se transubstancian en el cuerpo y la sangre de Cristo, ella iniciaba un camino de preparación que transformaba lo ordinario en sagrado. 2 horas antes de la misa, en la intimidad de su celda, se postraba ante el Señor, no con un juicio severo, sino con una ternura maternal que barría las sombras del alma. Esta limpieza del corazón, como ella la denominaba, era un acto de amoroso despojo. Examinaba con delicadeza sus pensamientos errantes, las impaciencias que surgían en la vida conventual, los apegos que nublaban su visión, y los ofrecía, uno a uno, en el horno de la misericordia divina. «Señor mío», murmuraba con voz temblorosa de reverencia, «ven y encuentra en mí un espacio limpio, un tabernáculo vivo, preparado solo para tu presencia real». ¿Recuerdas la última vez que entraste en la iglesia con un alma así de anhelante? Santa Teresa comprendía que la Eucaristía, ese banquete de gracia infinita, no se impone. Responde al vacío que creamos en nosotros. Un corazón apresurado por las preocupaciones del mundo la recibe con frialdad, pero un espíritu atento y sereno se abre como una flor al sol, permitiendo que la semilla de la divinidad eche raíces profundas. En esta disposición, el sacramento deja de ser un mero rito y se revela como la unión más íntima posible con el resucitado, que anhela habitar en cada uno de nosotros con la misma pasión que lo llevó a la cruz. 1,5. De esta purificación fluía naturalmente la adoración anticipada, un preludio de éxtasis que elevaba su alma antes incluso de pisar la capilla. Cerraba los ojos y en la penumbra de su celda contemplaba a Cristo en su gloria eterna, tal como se manifestaría en el altar momentos después. Lo invocaba no por sus virtudes, sino por la inmensidad de su misericordia. Mi Jesús, vengo a ti no por lo que soy, sino por lo que tú eres, el amor que no conoce límites. En breve, tu presencia eucarística llenará mi ser, tocando lo más hondo de mi existencia con tu fuego divino. Esta conversación previa era el puente que unía su humanidad frágil con la divinidad del Hijo de Dios, preparando el terreno para que la comunión no fuera un instante fugaz, sino una morada perdurable. Y en medio de esta preparación surge una reflexión que Santa Teresa vivió con particular devoción durante la elevación de la Eucaristía. En ese momento solemne, cuando el sacerdote alza la hostia consagrada, ella sentía cómo el velo entre el tiempo y la eternidad se rasgaba sutilmente, permitiendo que un rayo de la luz trinitaria iluminara su interior. Era como si el cielo se inclinara hacia la tierra, invitándola a un silencio adorador que multiplicaba la gracia recibida, recordándole que en esa hostia elevada late el mismo corazón
que latió por la salvación del mundo. Sex. 1,5. Transicionando hacia el encuentro mismo, recordemos las hermanas en el convento de la Encarnación, que observaban con admiración cómo Santa Teresa se acercaba a la capilla. Sus pasos no eran apresurados, sino pausados, impregnados de una paz que irradiaba de su rostro sereno. Sus manos, ligeramente temblorosas, delataban la emoción de quien se dirige al encuentro con el esposo eterno. No iba a cumplir una norma, sino a fundirse en el misterio de la presencia real de Cristo, que no se limita a la consagración, sino que se extiende como un río de vida, aguardando con paciencia amorosa para transformar el alma del que se acerca con fe viva. ¿Por qué entonces algunos salen de la misa renovados en su amor, mientras otros la viven como una costumbre? La respuesta yace en esa disposición que Teresa cultivó con esmero. Palabras precisas que abren el corazón, actitudes que lo expanden, una entrega que comienza en la quietud del amanecer. Antes de que concluyamos esta meditación, esas 3 palabras que ella susurraba en todo momento, antes, durante y después de cada Eucaristía, se revelarán. Palabras que no solo forjaron su grandeza mística, sino que están al alcance de todo creyente dispuesto a acogerlas con reverencia. Signo de exclamación, @, pause, sex, 1,5. Prepara tú mismo el lugar donde vas a habitar, porque yo sola no sé cómo recibirte dignamente. En el silencio de su oración, Santa Teresa dialogaba con el Señor como quien acoge a un esposo celestial, anhelando su llegada con un corazón humilde y expectante. ¿Alguna vez has sentido esa urgencia del alma por un encuentro que transforma todo? Imagina un instante en que el velo entre lo humano y lo divino se rasga, y 3 palabras sagradas emergen como un susurro eterno, invitándote a una unión profunda con el cuerpo de Cristo. Estas no son meras expresiones, sino llaves que abren el misterio de la Eucaristía, forjadas en el fuego de la experiencia mística de una santa del siglo XVI. El 15 de agosto de 1562, en la capilla humilde del convento de San José, que Teresa acababa de fundar en España, el cielo se inclinó sobre su alma durante la elevación de la Eucaristía. En ese gesto solemne, cuando el sacerdote alza el pan consagrado, símbolo vivo del sacrificio redentor, no solo contempló la hostia transformada, sino que percibió a Jesús mismo, con ojos de misericordia infinita, hablándole directamente al corazón. Fue un éxtasis velado, no de visiones espectaculares, sino de una revelación íntima que brotó de su interior como un eco del amor divino. Allí, en la quietud de aquel momento litúrgico, nacieron las 3 palabras que redefinirían su vida sacramental. Vengo, recibo, permanezco. No eran invención humana, sino el lenguaje del alma enamorada, el respuesta que Cristo anhela oír de todo fiel que se acerca al banquete eucarístico. Permeando cada matiz de esta experiencia, Teresa descubrió que la elevación no es solo un rito, sino un puente de gracia donde el alma se eleva con Cristo, participando en su ascenso al Padre, como un preludio a la resurrección que nos promete la Eucaristía en su dimensión escatológica, un atisbo fugaz de la gloria eterna que nos espera. Estas palabras, tan sencillas como el balbuceo de un niño ante su Padre, encierran el drama entero de la comunión, un movimiento tripartito que convierte el acto sacramental en bodas espirituales. Pero su poder radica en ser vividas, no solo dichas, infundiendo al ser entero con la presencia real de Dios. Comencemos por permanezco, esa promesa de constancia que revolucionó la espiritualidad de Teresa. Ella intuyó que el misterio eucarístico trasciende el instante de la misa. Cristo, una vez recibido, habita en nosotros como un fuego inextinguible. Permanezco en ti, en la plegaria del alba, en las labores del convento,
en las noches de prueba y en los rayos de gozo, meditaba la santa, reconociendo que esta permanencia es el sello de una vida en gracia, un testimonio vivo de la unión que perdura más allá de los muros del templo, transformando lo cotidiano en santuario. 1,5. De esta permanencia fluye naturalmente recibo, un sí radical que abre las puertas del alma como un jardín al rocío matutino. Santa Teresa, en su profundidad mística, comprendió que recibir la Eucaristía no se limita a un gesto exterior, sino que implica una entrega total. Acoger a Cristo en las profundidades del corazón, permitiendo que su luz ilumine las sombras de nuestras heridas, que su perdón sane las memorias rotas y que su paz impregne nuestras aspiraciones y lazos humanos. Recibo tu misericordia en mi fragilidad, recibo tu sabiduría en mi confusión, recibo tu vida en mi debilidad. Oraba con reverencia, mientras la hostia santa se fundía en su ser, invitando a cada alma a esa apertura vulnerable que genera una intimidad divina, más honda que cualquier lazo terrenal. Y todo ello comienza con vengo, el primer paso de fe, cargado de humildad y audacia. Para Teresa, no era mero acercarse al altar, sino un ofrecimiento íntegro, presentarse ante el Señor con la desnudez del ser, trayendo el peso de la existencia, alegrías efímeras, temores ocultos, triunfos y caídas. Vengo tal como soy, Señor, sin disfraces ni méritos propios, porque tu amor me atrae y me transforma, confesaba en sus escritos íntimos, revelando que Cristo no busca perfección, sino autenticidad. En una carta conmovedora escribió: al aproximarme a mi Jesús sacramentado, no lo hago como la santa que aparento, sino como la mujer que batalla contra sus flaquezas, que ama con pasión, pero tiembla en la duda, que se abandona en tu llamada. Esta venida sincera es el imán que despierta la gracia, atrayendo el corazón de Dios a nuestra pobreza. Hermanos en la fe, si estas palabras resuenan en lo más hondo de tu espíritu, como un llamado a renovar tu devoción eucarística, comparte en los comentarios. Santa Teresa, guíame a abrazar la Eucaristía con vengo, recibo, permanezco. Suscríbete al canal para desentrañar más tesoros de la mística católica y que tu voz inspire a otros a elevar su alma en este santo misterio. @meta 1,5. Imagina por un instante el peso liberador de presentarte ante el altar, no con máscaras ni pretensiones, sino con el corazón desnudo, tal como eres, frágil, anhelante, en busca de esa misericordia que solo el amor divino puede ofrecer. ¿No sientes una chispa de curiosidad profunda al pensar en cómo Santa Teresa de Jesús, en las serenas capillas de los conventos del siglo XVI, transformaba cada encuentro con la Eucaristía en un diálogo vivo con el Señor? Ella nos invita a descubrir que este sacramento sublime no es un mero ritual, sino una invitación ardiente a la intimidad eterna. #, @meta, pause, sex, 1,5. En el corazón de su devoción, Santa Teresa revelaba que vengo no era solo un paso hacia el altar, sino un gesto audaz de entrega total. Venir a la Eucaristía implicaba reconocer nuestra indigencia espiritual, esa humildad que nos permite admitir que, sin Cristo, somos como náufragos en un mar de ilusiones. Ella confesaba a sus hermanas: vengo como la mendiga que soy, pero con la fe inquebrantable de que el Rey Celestial la guardaba, no para juzgar, sino para colmarla con tesoros divinos que superan toda expectativa humana. Esta llegada humilde exigía, además, un despojo interior profundo, soltar las cadenas de las ansiedades cotidianas, los planes egoístas y hasta las devociones superficiales que podrían eclipsar la presencia del amado. Así, vacía de sí misma, Santa Teresa se abría como un vaso ávido, lista para ser inundada por la gracia que enriquece el alma y disipa toda soledad. Sex 1,5. Pero el misterio se intensifica en ese instante sagrado de la elevación de la Eucaristía, cuando el sacerdote alza el pan consagrado,
revelando al Verbo encarnado en su gloria oculta. En ese momento de adoración silenciosa, Teresa experimentaba un éxtasis breve, pero penetrante, como si el cielo se inclinara hacia la tierra, invitándola a elevar su espíritu en respuesta, uniendo su mirada al gesto litúrgico para contemplar la inmensidad del don que pronto la habitaría. Esta elevación, para ella, era un puente entre el cielo y el corazón humano, un llamado a la reverencia absoluta ante el cuerpo de Cristo, que se ofrece en silencio para elevarnos a nosotros mismos hacia la divinidad. Hashtag, !, meta, pause, sex, 1,5. De esta disposición nace el recibo, palabra que para Santa Teresa resonaba como un fiat total, un sí ardiente que trasciende lo corporal para abrazar lo eterno. No se trataba de un mero contacto con la hostia, sino de una invasión divina que permeaba su ser entero, mente, voluntad y afectos. Ella insistía en que muchas almas rozan Eucaristía con los sentidos, pero cierran el interior a su poder transformador, como si invitaran al soberano del cosmos solo para dejarlo en la puerta. ¡Qué error tan profundo! En cambio, Teresa abría amplio su alma, suplicando: «Entra, Señor, y toma posesión de cada rincón mío». Esta recepción heroica de fe implicaba creer que en esa apariencia humilde de pan yacía el mismo Jesús que multiplicó los panes, que se inmoló en la cruz y que venció la muerte. Él, el Creador, se hacía huésped íntimo, más próximo que el latido propio, infundiendo paz en la tormenta interior, perdón en las culpas ocultas y fuerza en las flaquezas diarias. Hashtag, !, pause, sex, 1,5. Expandiendo esta entrega, Santa Teresa enseñaba que recibo significaba permitir que Cristo penetrara en las sombras del pasado para sanar heridas, en los abismos del temor para forjar confianza inquebrantable, y en las redes complejas de las relaciones para que su caridad fluyera a través de uno. Era dejar que guiara el mañana, bendijera los anhelos y orientara cada paso con su sabiduría eterna. «Oh, dulce huésped del alma», exclamaba ella poscomulgación, «¿cómo habitas en morada tan indigna? Recibo no solo tu cuerpo, sino tu divinidad plena, tu amor sin límites, tu paz que todo lo envuelve». Hashtag, !, meta, pause, sex, 1,5. Y así, el encuentro no culmina con el rito, sino que se prolonga en el permanezco, esa permanencia gozosa que Santa Teresa vivía con devoción palpable. Mientras sus hermanas regresaban a las tareas del convento, ella se demoraba en oración, inmóvil, saboreando la unión que había comenzado. La Eucaristía, para ella, inauguraba una cohabitación perpetua, Cristo en su interior y ella en él, a través de las horas laboriosas, las charlas fraternales y los retos del día. «Permanezco contigo, Jesús mío», murmuraba, rogando que el ajetreo no la apartara de esa conciencia viva. «Tú en mí, caminando a mi lado, obrando con mis manos, amando con mi corazón». En esta permanencia, la vida se convertía en un continuo acto de gracias, un testimonio vivo de cómo el amor eucarístico transforma lo ordinario en eternidad. ¿Alguna vez te has detenido a imaginar cómo sería si, al salir de la misa, el misterio eucarístico no se desvaneciera en el aire, sino que se convirtiera en el latido secreto de tu existencia cotidiana? Y si esa presencia divina, tan sagrada y real, en la elevación del Santísimo, donde el cielo y la tierra se tocan en un instante de eterna adoración, se prolongara como un fuego vivo que ilumina cada rincón de tu jornada? Santa Teresa de Jesús, en los claustros del siglo XVI, nos invita a esta aventura espiritual, donde la Eucaristía no es solo un rito, sino el corazón palpitante que transforma lo mundano en divino. Imaginemos por un momento esa atmósfera de comunión que Teresa describía con tanta ternura.
no un esfuerzo intelectual constante por recordar a Cristo, sino una respiración natural, como el oxígeno que nutre el cuerpo sin que lo notemos a cada instante. Ella lo llamaba conciencia eucarística, esa gracia humilde de saber que el Señor habita en nosotros, incluso en el ajetreo de las tareas conventuales o en los momentos de silencio aparente. Es confiar en su cercanía cuando el alma no siente nada y recurrir a Él en las sombras de la duda, en el embate de la tentación o en los picos de la alegría y el sufrimiento. Esta presencia no altera el mundo exterior de inmediato, pero renueva por completo nuestra mirada interior, convirtiendo el caos en un camino de paz. Transición suave hacia una vivencia personal de la santa. En una tarde particularmente tormentosa en el convento, cuando las responsabilidades la abrumaban como olas furiosas y el desaliento amenazaba con hundirla, Santa Teresa evocó de pronto esa verdad profunda. Cristo mora en mí, desde la comunión de esta mañana. Él comparte esta carga conmigo. No estoy sola en esta prueba. Fue como si un rayo de luz divina atravesara las nubes más densas. La circunstancia permaneció igual, pero su espíritu se elevó, susurrando: En ti permanezco, Señor, en tu paz inquebrantable, en tu sabiduría eterna, en tu fuerza que todo lo sostiene, aun cuando el exterior parezca un torbellino. Aquí radica el tesoro de la vida eucarística. Al permanecer en Cristo y dejar que Él permanezca en nosotros, lo ordinario se transfigura. Trabajar se vuelve oración encarnada, el descanso un recogimiento sagrado, las conversaciones un eco de la Trinidad, el dolor una ofrenda unida a la cruz y la alegría un himno de gratitud. Cada acto, grande o pequeño, se impregna de su divinidad, participando de nuestra humanidad humilde. Signo de exclamación, @meta. Pause, sex, 1,5. Y es en esta danza de unión donde las tres palabras sagradas, vengo, recibo, permanezco, se convierten en el ritmo de una Eucaristía perpetua. Santa Teresa, tras años de fidelidad a ellas, vio cómo su ser se moldeaba con la forma misma del corazón de Jesús. No dejó de ser la mujer de temperamento vivo, con sus luchas y fragilidades humanas, pero una revolución profunda había florecido en su interior. Al venir cada día a la Eucaristía, con autenticidad absoluta, se liberó de las cadenas del perfeccionismo espiritual. Ya no se atormentaba por sus debilidades, ni pretendía merecer el amor divino con méritos forzados. Mi Jesús me ama en mi pequeñez, anotaba con un gozo lacrimoso, reconociendo que cuanto más se veía pobre ante Él, más le envolvía en la riqueza de su misericordia infinita. Esta verdad nos interpela. Hemos probado esa dulce libertad de presentarnos ante Dios sin velos, tal como somos, envueltos en el abrazo de su amor incondicional. Fluyendo de este venir, surge el recibo, que forjó en Teresa una confianza sobrenatural. Antaño, inclinada a dominar cada detalle de su vida, aprendió a acoger el don diario de Dios, cada amanecer como gracia, cada desafío como puerta a la intimidad divina, cada encuentro humano como reflejo del amor trinitario. Como exclamaba San Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué temor podría asaltarla entonces? ¿Qué vacío podría sentir si Él provee en el instante perfecto? Su alma ganó una flexibilidad celestial, recibiendo consuelos y cruces con la misma serenidad eucarística, expandiendo así la intensidad de su fe en una entrega total. Finalmente, el permanezco elevó su amor a dimensiones divinas. Ya no brotaba de impulsos puramente humanos, sino de la presencia eucarística que moraba en su interior. Por eso, perdonaba con facilidad a quienes la herían. Era paciente con las hermanas más desafiantes y veía en cada crítico un hermano amado por Cristo. Permanezco en tu amor, se repetía ante el dolor, y desde allí
contemplaba al otro con ojos de misericordia infinita. Su corazón se erigió como un tabernáculo vivo, desde el cual el Señor seguía redimiendo el mundo con ternura inagotable. Para profundizar esta reverencia, recordemos un matiz de la elevación de la Eucaristía que Santa Teresa contemplaba con éxtasis. En ese gesto solemne, cuando el sacerdote alza el cuerpo de Cristo, no solo se nos ofrece una visión, sino una invitación a elevar nuestras almas en adoración silenciosa, uniéndonos al coro angélico que proclama la gloria del Cordero y preparándonos así para que esa misma presencia descienda a habitar en nosotros como pan de vida eterna. Estos frutos no escaparon a las miradas de sus hermanas en el convento. Después de la comunión, advertían en Santa Teresa una paz luminosa en sus ojos, una dulzura renovada en sus palabras, una sabiduría tranquila en sus resoluciones. Sobre todo, irradiaba una alegría profunda, anclada no en lo efímero, sino en la roca eterna de la Eucaristía, inspirando a todas a buscar esa misma comunión transformadora. 1,5. Esa alegría interior, que parecía desafiar las sombras del mundo, invitaba a las hermanas a cuestionarse. ¿De dónde brotaba esa luz inquebrantable en el alma de Teresa, incluso en los días más nublados de su espíritu? Era un gozo profundo, surgido de lo más hondo de su ser, como un río eterno que emana de la presencia misma de Dios. Desde que descubrí el secreto de pronunciar con el corazón, vengo, recibo, permanezco, en cada sagrada Eucaristía, compartía Santa Teresa con una voz impregnada de gratitud. Cada amanecer se convierte en un eco de la resurrección. Cada latido de mi existencia resuena con la vida de Cristo, que palpita en mí y me hace vibrar en Él, en una unión que trasciende lo visible. Sin embargo, el sendero de Santa Teresa hacia esta intimidad eucarística no estuvo exento de espinas. Fue un camino forjado en el fuego de las pruebas interiores, especialmente en esas largas temporadas de aridez donde el alma parece un desierto sin oasis. En tales momentos, articular esas 3 palabras divinas se transformaba en un sacrificio silencioso del corazón. «Vengo a ti, Señor», susurraba Teresa en la penumbra de la capilla, aunque mi voluntad flaquee y mi espíritu se sienta como un leño seco. Vengo por obediencia a tu llamado, por amor a tu misterio, aun cuando el silencio de mi interior me ahogue. Recuerdo esas auroras en que sus pasos hacia el altar eran como cadenas invisibles, cuando la plegaria se evaporaba en el aire y la recepción del Santísimo Sacramento parecía un velo sin profundidad, carente de esa llama que aviva el alma. Y tú, alma devota, has conocido esos valles oscuros donde la Eucaristía amenaza con convertirse en un rito mecánico, despojado de su dulzura celestial. Aún más insidiosa era la emboscada del desaliento que acechaba a Teresa, esa voz sutil que susurraba dudas sobre su propia fragilidad humana, después de tantos años de comuniones fervientes. Despertaba con el peso de la interrogante. ¿Por qué, tras innumerables encuentros con el pan de vida, persisten en mí estas grietas del temperamento, estas divagaciones en la oración, estos ecos de celos o arrebatos impacientes? Era la astucia del adversario, que pretendía empañar la gracia del sacramento, convenciendo a su alma de que tales prácticas eran vanas, incapaces de pulir sus imperfecciones hasta convertirla en una figura inmaculada. Pero en el corazón de una de aquellas tormentas espirituales, durante una comunión donde el vacío parecía devorarla, mientras se aproximaba al sagrario, con el alma cargada de fracaso, una revelación divina irrumpió como un rayo de eternidad. Cristo, en la intimidad del Santísimo, le susurró al oído de su espíritu: «Teresa, no acudes a mí para ostentar tu santidad, sino para acoger la que yo anhelo derramar en ti. La Eucaristía
no es corona a tu virtud, sino bálsamo para tus heridas. No permaneces porque hayas alcanzado la cima, sino para que yo, con mi misericordia inagotable y mi cariño infinito, te esculpa poco a poco en mi imagen. @meta, pause, sex, 1,5. Esa luz transformadora reconfiguró para siempre la mirada de Santa Teresa. Sus flaquezas ya no eran barreras que apartaban de la unión eucarística, sino el preciso motivo por el que el Hijo de Dios instituyó este divino remedio para la humanidad herida. Con un renovado ardor comenzó a proclamar: vengo, no por mi mérito, sino porque tu gracia me atrae y me dignifica. Recibo, no como un trofeo merecido, sino como un don gratuito de tu amor. Permanezco, no por mi fidelidad inquebrantable, sino por la tuya, que nunca desfallece. Así, sus caídas se metamorfosearon en portales a una cercanía más honda con el Redentor, y sus sombras en lienzos donde se pintaba una compasión aún más tierna. Y no faltaron las pruebas venidas de fuera, como ecos de un mundo que a menudo malentiende los anhelos del alma en oración. En el convento del siglo XVI, algunas hermanas cuchicheaban con recelo, juzgando que la Madre Teresa exageraba su devoción con aquellas prolongadas acciones de gracias poscomunión, o fingía emoción con sus ojos humedecidos ante el sagrario. Confesores de escasa preparación la observaban con desconfianza al escuchar sus relatos de éxtasis eucarísticos, temiendo enredos del alma. Hasta los rigores de la Inquisición de la época escudriñaron si aquellas vivencias durante la Santa Misa eran frutos auténticos del espíritu o meras quimeras engañosas. No obstante, Teresa, fortalecida en su fe, aprendió a anclarse en la presencia eucarística más allá de las críticas humanas, consciente de que solo el juicio amoroso de aquel que moraba en su interior tras cada comunión era el que verdaderamente contaba. De este modo, las 3 palabras sagradas que habían revolucionado su vínculo personal con el Señor comenzaron a irradiar su poder hacia el horizonte más amplio de su vida comunitaria, como ondas que se expanden desde un corazón tocado por la gracia. La profundidad de su entrega eucarística se convertía en un imán para las almas a su alrededor, tejiendo lazos de armonía en el convento. Después de aquellas misas, donde Teresa se entregaba con fervor al misterio del altar, las hermanas experimentaban una cohesión renovada, un sosiego que disipaba tensiones, una disposición al perdón que fluía como un bálsamo fraterno. Al encarnar el vengo con absoluta sinceridad ante Cristo, Teresa forjaba una autenticidad que permeaba sus tratos cotidianos. Ya no había máscaras ni defensas, solo la libertad de ser ante las demás. Cuando mi ser se despoja por completo ante el Señor en la Eucaristía, meditaba ella, aprendo a despojarse también de vanidades en la convivencia, permitiendo que la verdad brille en cada palabra y gesto. El recibo eucarístico, ese acto reverente de acoger al Verbo encarnado, amplió de manera prodigiosa su corazón para abrazar a las personas con la misma generosidad divina. Aquella Teresa, que en otro tiempo se exasperaba ante las hermanas de comprensión pausada o temperamentos ásperos, ahora las acogía, imitando la paciencia eterna de Cristo, con una maternidad espiritual colmada de delicadeza y una fe inquebrantable en su florecimiento interior. Meta, sex, 1,5. En una reflexión adicional que iluminaba sus días, Santa Teresa contemplaba el momento solemne de la elevación de la Eucaristía, cuando el sacerdote alza la hostia consagrada hacia el cielo. En ese instante, veía no solo el pan de los ángeles elevado, sino su propia alma invitada a elevarse con él, dejando atrás las cadenas terrenas para unirse al corazón que se ofrece por amor, en un vuelo de pureza que anticipa la gloria eterna. Sex, 1,5. En el silencio profundo de sus conventos del siglo XVI, Santa Teresa de Jesús
descubría un secreto que encendía el alma. Y si la Eucaristía no fuera solo un ritual, sino el latido vivo de Cristo que transforma cada encuentro humano en un eco divino? Reflexionando sobre cómo el Señor la acoge día tras día en ese misterio sagrado, a pesar de sus propias flaquezas, Teresa se preguntaba con el corazón ardiendo: si Él me recibe con tal misericordia, ¿por qué no extender esa misma bienvenida a las almas que tanto lo anhelan? Así, su espíritu se convirtió en un tabernáculo vivo, donde cada hermana, cada visitante, hallaba refugio absoluto. El permanecer eucarístico no era un mero eco de palabras, sino una fuerza que irradiaba la presencia del Redentor en cada gesto, en cada mirada. Quienes cruzaban los umbrales de aquellos conventos que ella fundó, hasta 17 en total, sentían un aura inefable, una serenidad que trascendía lo terrenal, un gozo que emanaba de una fuente oculta y eterna. No era obra de voluntades humanas, sino el don de una comunidad inmersa en la permanencia eucarística, donde cada una de sus hijas espirituales se erigía como una custodia andante, portando a Cristo en las sombras de las celdas, en los murmullos de la oración, en el roce humilde de las labores diarias. Sex 1,5. Esta gracia se desbordaba más allá de los claustros, tocando a nobles en busca de luz interior, a sacerdotes agobiados por dilemas pastorales, e incluso a humildes labriegos que pendían de sus palabras. Todos, sin excepción, confesaban lo mismo. Tras convivir con Teresa, era como si hubieran rozado al mismo Cristo. No por su retórica brillante, ni por un saber mundano, sino porque ella se había forjado en sagrario móvil, repitiendo con fervor: permanezco en Cristo y Él permanece en mí. De este modo, quienes se aproximaban a su figura no la hallaban a ella en esencia, sino a Él, latiendo en su ser. Sex 1,5. De pronto, Teresa vislumbró la dimensión universal de esas tres palabras santas: vengo, recibo, permanezco. No eran solo un camino para su santificación personal, sino un bálsamo para las heridas del mundo. Toda alma que se acerca con verdad al banquete eucarístico se erige en antídoto contra la hipocresía reinante. Todo corazón que acoge a Cristo sin reservas se vuelve cauce de misericordia para los que ignoran el amor verdadero. Toda existencia que se ancla en la unión eucarística emerge como oasis de curación en un orbe agitado por la inquietud y la fragmentación. Hashtag, !meta, pause, sex, 1,5. Y en un destello de inspiración, durante la elevación de la Eucaristía, ese instante solemne en que el sacerdote alza el pan consagrado como ofrenda al Padre, Teresa contemplaba cómo Cristo se eleva no solo en las manos del ministro, sino en cada fiel que lo recibe, invitándonos a elevar nuestras almas en respuesta, uniéndonos al cielo en un acto de adoración que purifica y eleva toda nuestra jornada. Hacia el ocaso de su vida, cuando ya había legado obras inmortales de la mística católica, lo que más la llenaba de paz no eran las fundaciones ni los escritos, sino la convicción de haber encarnado una existencia eucarística plena. Si algún bien he obrado en esta tierra, confesaba en una carta a una de sus discípulas, ha sido por abrazar las tres palabras que el Señor grabó en mí: vengo, recibo, permanezco. Lo demás son meros adornos. Lo vital es la Eucaristía abrazada con entrega absoluta. Su legado más radiante no radicaba en ladrillos o páginas, sino en la prueba viviente de que cabe habitar en continua comunión con Cristo mediante la Eucaristía, de que la misa semanal puede trascender la costumbre para volverse el clímax transformador de los días, de que la comunión puede inundarnos de tal plenitud divina que el resto de la existencia se convierta en extensión de ese abrazo eterno.
Estas 3 palabras, proclamaba Teresa, constituyen mi legado espiritual para cuantos anhelen sumergirse en el misterio eucarístico a través de los tiempos. ¿Qué implica para ti, en este instante presente, heredar esta llama de Santa Teresa? Implica rechazar las comuniones frías y mecánicas, despojadas de pasión. Implica negarte a fragmentar la fe de la existencia profana. Implica reconocer que, en toda celebración eucarística, se te ofrece el diálogo más revolucionario, el con el Cristo substantivamente presente, que te aguarda con ternura inagotable, anhelando fusionarse contigo en la intimidad suprema. #, @meta, pause, sex, 1,5. Las 3 palabras de Teresa te esperan. Vengo, recibo, permanezco. Visualiza el vuelco en tu sendero si, en cada misa, al avanzar hacia el altar, susurraras desde las entrañas. Vengo, Jesús, en mi fragilidad total, con mis éxtasis y mis sombras, con mis victorias y mis caídas, con mi confianza y mis temblores. Vengo porque tu voz me convoca, no por mi mérito. #, @meta, pause, sex, 1,5. Visualiza el renovado vigor en la comunión si, al recibir el sacramento, exclamases con el alma en llamas. Recibo, Señor, no solo tu cuerpo entregado, sino tu misericordia sin confines, tu absolución ilimitada, tu serenidad que desborda la razón. Recibo cuanto anhelas derramar en mí. Visualiza la metamorfosis de tus horas si, tras el ágape sacramental, te propusieras afirmar: permanezco unido a ti, Cristo amado, en el trajín laboral y el sosiego del hogar, en el júbilo y la cruz, en las elecciones pivotales y los actos más ínfimos. Permanezco alerta a tu morada en mí y mi morada en ti. Santa Teresa te garantiza que estas 3 palabras, cultivadas con autenticidad y perseverancia, poseen la virtud de no solo renovar tu ser, sino de transfigurar el mundo a tu alrededor en un reflejo de la gloria eucarística.